Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Gente Ve Opiniones. Hoy está con nosotros el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera, para hablar de las perspectivas económicas hacia este año que recién está iniciando. Así es que, buenas noches, presidente, bienvenido. Buenas noches, Luis. Un saludo a la población salvadoreña y pues estamos acá para conversar sobre las perspectivas económicas. Es importante medirle el pulso, la temperatura, ver el rumbo hacia donde va la economía del país, sobre todo porque este espacio surge para que estemos en sintonía, estemos conectados con la información veraz, con la información oportuna, para saber realmente cuáles son los indicadores y no dejarnos llevar muchas veces por opiniones que se vierten o muchas veces información, ya lo decía el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, que hay de repente informaciones falsas o malintencionadas, medias verdades. Tenemos un espacio, como usted lo sabe, en la mira, donde nos encargamos de tener ese ojo crítico hacia los medios de comunicación. Ese otro ojo crítico que queremos desarrollar en ustedes. Así es que por eso les agradecemos que estén esta noche con nosotros para hablar de economía. Presidente, ¿cómo recibe El Salvador el 2016 en cuanto al tema económico? Entiendo que al final del 2015 se llegó casi al margen superior, que era 2.5. Digo, era 2.6, se llegó a 2.5, ¿verdad? Andábamos entre 2.4, 2.6, era lo que habíamos anunciado en los primeros días de diciembre. El cálculo definitivo fue una tasa de 2.5. Esta tasa es superior en 6 décimas al crecimiento histórico que habíamos tenido en los últimos 10 años de apenas 1.9%. Y yo creo que esto es muy importante para ir desmistificando estas visiones fatalistas, plantearle a la población de dónde venimos. Venimos desde la dolarización con unos crecimientos relativamente bajos, como hemos dicho, una tasa de 1.9, como un país de renta media baja, con una estructura productiva que se orientó hacia servicios de bajo valor agregado, y esto en detrimento de la agroindustria, de la industria manufacturera y los servicios de avanzada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es dentro del plan quinquenal, estamos apoyando la transformación de la estructura productiva hacia sectores económicos que generen empleo más digno, pero también que paguen mejores salarios. Y estos son los sectores que yo he citado. Estos sectores son los que han estado contribuyendo a que el año pasado hayamos crecido a una tasa de 2.5, pero también plantearle a la población que este año 2016 se va pintando muy bien con una tasa de 2.6% y para el 2017 es factible alcanzar una tasa de 2.8 al 3%. Estas son las condiciones con las que estamos recibiendo a los Reyes Magos, ¿verdad? Esperamos con mucha esperanza que la economía salvadoreña y el poder adquisitivo de los hogares empiece a mejorar. Se hablaba sobremanera por qué es posible que una tasa de 2.5 que alcanzamos el año pasado, los hogares salvadoreños no la hayan percibido pues de igual manera. Y quiero responderles que es necesario poner en el centro del debate el problema de la desigualdad. La economía salvadoreña ha traído una elevada desigualdad. Para ponerles un ejemplo, del crecimiento del año pasado, de los 26,000 millones que fue la producción de bienes y servicios, el 10% más rico de la población obtuvo 8,840 del pastel, mientras que el 10% más pobre de la población apenas está obteniendo 549 millones del pastel. Por tanto, aquí no es diametralmente opuesta a la inversión, ¿no? Exacto. Aquí lo que estamos hablando es que es necesario no solo crecer, también es necesario que la población, que los hogares salvadoreños cada vez tengan más acceso a este porcentaje del pastel. Estos son elementos que a veces
cuando solo vemos la coyuntura del 2015 y no observamos cómo las políticas públicas que se implantaron en la década de los 90 nos han traído esta situación, a una situación donde la elevada desigualdad, una estructura productiva orientada hacia bajos salarios y aparte de esto, políticas públicas que no estaban debidamente planeadas, planificadas, sino que, como siempre he insistido, creímos ciegamente en las fuerzas del mercado. Creo que ese ha sido uno de los errores. Y es la base fundamental del neoliberalismo, ¿no? Exacto. Y vemos con una gran esperanza cómo el presidente Salvador Sánchez Serén ha insistido en la necesidad de fortalecer la planificación, de fortalecer la Secretaría Técnica de Planificación, porque al igual que las empresas que tienen sus áreas de planeación, de planificación, porque no pueden dejar simplemente a cómo los consumidores ven sus productos, igual debe ser la economía salvadoreña. Ahora, entiendo que uno de los puntos fundamentales para lograr tener este crecimiento económico como país tiene que ver con las exportaciones. ¿Cómo fue el desempeño al cierre del año de las exportaciones? Sí. A nivel macroeconómico, cuando hablamos de una tasa de crecimiento de 2.5, también vemos otras piezas de este rompecabezas. Una es la que tú estás citando, Luis, las exportaciones crecieron a una tasa de 4.8%, y esto implica más de 4.800 millones de dólares, donde el sector que más está exportando es el sector industria manufacturera. También podemos ver otros elementos que nos están diciendo que vamos en el rumbo correcto. Las importaciones de bienes de capital, es decir, la maquinaria y equipo que necesitan las empresas para producir en los años posteriores, o sea, el 2016, 17 y 18, creció más de 11%. Y dentro de este crecimiento sobresalen los sectores industria manufacturera de nuevo, la industria de la construcción, sobresale la energía eléctrica, todo el tema pues, de generación de energía eléctrica. Y así podemos ir viendo otra variable que es muy importante, se refiere a la inversión extranjera directa. De enero a septiembre, la economía recibió más de 660 millones de dólares de inversión extranjera directa, y de este 100%, casi un 50% fue a destinarse a la industria manufacturera. Empresas extranjeras que están creyendo en la productividad laboral del salvadoreño, empresas extranjeras que están percibiendo que la tasa de rentabilidad de las empresas es adecuada, y yo creo que la vía como la que podemos darle certidumbre a las empresas, y obviamente es a través de mantener una tasa de rentabilidad pues adecuada. Sin embargo, si la rentabilidad va muy bien en algunas empresas, pues por igual el incremento de los salarios tiene que ir a la par, no tiene que quedarse, ¿verdad? Ya se ha desmistificado. Que es una de las formas para hacer mejor esa distribución de la que estamos hablando. Se ha desmistificado, Luis, que un incremento de salarios trae como consecuencia una reducción de la población ocupada. Es por el contrario, un incremento de los salarios, y en este caso sería el salario mínimo, genera un aumento del consumo de los hogares, y los hogares compran bienes y servicios producidos en El Salvador. De ahí la necesidad de desarrollar una estrategia de apoyo a las empresas nacionales, y que los hogares consuman lo nuestro, que es muy eficiente, muy productivo. Si se incrementa el gasto de consumo, las empresas venden más, ya no tienen que estar acumulando en los inventarios su producción, sino que producida se vende. Y esto activa el crecimiento económico. Creo que esto es muy importante.
Las vías para crecer en el corto plazo que existe son: la primera vía es incrementar los salarios de los trabajadores. La segunda vía, que ya empezó en el 2015, es aumentar la inversión privada. La inversión privada, el año pasado tenemos registros de 1.300 millones de dólares solo de inversión privada, y también vemos cómo la inversión pública fue mejorando al final del año hasta alcanzar las proyecciones unos 600 millones de inversión privada. Creo que esta es la segunda vía, la inversión más los gastos de consumo. Y la última vía, que es la que se está enfocando también el Plan Quinquenal de Desarrollo, es para tener un crecimiento económico sostenido, debemos también de aumentar la productividad laboral. La productividad laboral significa la columna vertebral de la competitividad de un país. Ahora, la inflación, ¿cómo se comportó durante 2015? Bueno, la inflación punto a punto terminamos con una tasa aproximadamente de 1.8%, es una tasa relativamente baja y va en línea con la evolución de la inflación de los Estados Unidos. Recordemos que desde la dolarización en 2001, la economía salvadoreña converge en la tasa de inflación de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué garantiza, presidente, que este crecimiento que ha tenido el país, que ya muestra obviamente una recuperación de la crisis que venía desde 2008, ¿qué garantiza que eso pueda mantenerse para los próximos años? Sí. Primero, hay factores internos que hemos cambiado o estamos cambiando. El presidente Salvador Sánchez Serén decía ayer, hemos sentado las bases para superar esta trampa de bajo crecimiento. Y una de las bases que nosotros estamos superando es, por un lado, la inversión privada se está desencadenando. Segundo, esto viene de la mano previamente de la inversión extranjera directa. También uno de los grandes objetivos de este año es superar la ejecución del 63 y alcanzar al menos un 70-75% pues, de la ejecución. Continuar siempre manteniendo el poder adquisitivo de los hogares, y por eso vamos a trabajar para que el costo de la canasta básica no suba en demasía. Y también, digamos, estos son como los factores internos que están sustentando el crecimiento en el mediano plazo. Desde la perspectiva productiva, ¿qué hemos visto? Por un lado, a pesar de los efectos del cambio climático, de la sequía en la que el año pasado perdimos alrededor de 70 millones, el crecimiento económico del sector agropecuario fue positivo de 1.6%, pero también vemos de la mano que ha mejorado los encadenamientos con el sector industrial. La industria manufacturera se está constituyendo en uno de los catalizadores del crecimiento económico, junto a, como mencionábamos, a los servicios avanzados. Y en el caso de los servicios, creo que es muy importante, Luis, comentarle a la población que hemos tenido mayores exportaciones de servicios que compras de servicios, y eso ha dado como resultado que hayamos tenido un superávit de alrededor de 443 millones de dólares, digamos. Lo que significa es que nuestro pastel de exportaciones se ha ido diversificando. Ya no solo dependemos en un 100% de las exportaciones de bienes, sino que hoy un 33% de este pastel son exportaciones de servicio. Estos son los factores internos que van a sustentar el crecimiento en los próximos años. Mencionar que ayer el Banco Mundial dio nuevas cifras de crecimiento para El Salvador, y resulta importante ver cómo el Banco Mundial para este año sostiene una tasa de 2.5, igual que el Fondo Monetario,
pero para el 2017 está pensando una tasa de 2.6%. Significa que los organismos internacionales que monitorean de manera continua los fundamentals del crecimiento económico, sí creen que se está dando ese punto de inflexión. Para que un poco la gente nos entienda, es decir, estamos viendo la misma película. Estamos viendo, son los mismos actores, pero hoy estos actores creo que han enrumbado su productividad, han mejorado su producción y sobre todo, digamos, hemos ido relegando otros actores como son servicios de bajo valor agregado, y están destacando los que antes eran actores secundarios, como es el caso de la industria manufacturera, y actores que estaban al final de la película, como era el sector agropecuario, le estamos dando la importancia que requiere. Y este sector agropecuario es tan importante porque tiene que ver con la suficiencia agroalimentaria. Es conveniente mencionarle a la población la necesidad que la producción se acompañe de acuerdo a los informes que está proveyendo el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura para la fase de la siembra. Ha habido un cambio, el cambio climático ha venido para quedarse en la economía salvadoreña y tenemos que tener ese gran cuidado. ¿Qué significa el hecho de que estos organismos internacionales nos estén viendo de esa manera? Lo que están observando es que las políticas públicas están funcionando, la política agrícola, la política de diversificación y transformación, la política de incremento de la productividad en las micro y las pequeñas empresas. Recordemos que la micro y la pequeña empresa es la columna vertebral de la economía salvadoreña, por eso no podemos dejarla de lado. Pero también hay otros elementos en el entorno internacional que están apoyando sobremanera nuestro crecimiento económico. Por un lado, nuestro socio comercial, los Estados Unidos, al que fue dirigido el 43% de las exportaciones del año pasado, ha reactivado su crecimiento, se espera este año una tasa de 2.4%, y también la reducción en el precio de las commodities, de las mercancías, llamémosle no solo petróleo, no solo gasolinas, sino que estamos hablando de hierro, por ejemplo. Hierro, estamos hablando de plásticos que se derivan de la industria petrolera, fertilizantes que se están derivando, insumos químicos, han dado como consecuencia que los costos de producción para las empresas salvadoreñas se hayan reducido. El ahorro que hemos tenido solo en productos derivados de petróleo el año pasado ya rondan los $700 millones. 700 millones de dólares que han ido a parar a las empresas. Es un ingreso que ya no es extraordinario, sino que es un ingreso permanente, y eso está facilitando también a las empresas reconvertir sus procesos productivos, está facilitando a las empresas reducir sus costos de producción. Pero a las familias salvadoreñas, conversaba hoy con 2 personas y me decían, es que todos hemos percibido y sentido en nuestro bolsillo que la reducción de la energía eléctrica, la reducción del gas propano. Bueno, la energía se redujo 15%. 15% solo, y sumémosle, me planteaban ellos, la gasolina, el diésel, pues en nuestro bolsillo, planteaba estas familias, pues obviamente ha mejorado. Y una de estas familias me decía, y no se olviden que en enero del 2015 me incrementaron el 4% el salario mínimo. No se olvide de ese dato. Y yo creo que es importante que la población tenga fresco este tipo, pues, de reducciones que, como hemos dicho, son permanentes. Este día
el precio del petróleo ha caído a los niveles más bajos en los últimos 20 años, a una tasa de $34 el barril. Y este 2016 se espera una perspectiva de crecimiento de alrededor de $37 en promedio, pues el barril de petróleo. De hecho, vimos en estos días estaciones de servicio que tenían el galón de diésel abajo de los $2. Exacto, ya pasamos ¿Desde hace cuánto esa no barrera veíamos eso, psicológica. presidente? Yo creo que desde el 2008, si no me equivoco, cuando fue también otra reducción de precios, pero esta es una barrera muy importante para, no solo para la población salvadoreña, sino que para el sector comercio. El sector comercio ha crecido a una tasa muy elevada, anda alrededor de 3.8%, que significa que todos los camiones ruteros que distribuyen mercancías en El Salvador, estas empresas obviamente han tenido una reducción de los costos. Estas son las condiciones de partida. Vemos la situación económica salvadoreña con fundamentos. Siempre yo he mencionado, ya tenemos brotes verdes en la economía salvadoreña y debemos de continuar trabajando en este diálogo. Empresas, trabajadores, el gobierno, es importante continuar con estos acuerdos nacionales y donde el énfasis tiene que ser la creación del empleo, donde el énfasis tiene que ser crecer, pero crecer con igualdad de oportunidades, que ese pastel no quede en un 10% más rico de la población. Creo que este elemento se nos escapa y por eso es que la población salvadoreña no logra advertir cómo ese 2.5 automáticamente se traduce en un incremento de 2.5 de sus salarios, pero sí lo puede traducir en la reducción del precio de los principales servicios como es energía, gas propano, también gasolinas, diésel, etcétera. Listo, presidente, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de la inversión pública y privada, la proyección que hay para este año y también el impacto que podría tener justamente toda esta discusión que hay en torno al incremento al salario mínimo. Con todo gusto, Luis. Listo. Cuando regresemos de una pequeña pausa, estamos en Gente Ve Opiniones. Bueno, muchas gracias por seguir en sintonía de Gente Ve Opiniones, ya casi 2 años de contar con su confianza. Muchas gracias. Estamos esta noche conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera. Doctor, para el 2016, ¿cómo se proyecta la inversión pública? Y comencemos con la inversión pública para luego entrar a la inversión privada. Para el 2016, como mencionaba, vamos a incrementar a más del 70% la ejecución pública. Esto creo que, va a ser una variable que va a aportar al crecimiento económico. Nosotros siempre hemos sostenido que por cada dólar de inversión pública se está creando $1.50. Es decir, no es lo mismo por consumir $1 que se acaba ese año que invertir en obras de infraestructura pública que apoyan, el desarrollo empresarial. Estas son... Además del retorno en lo social, en el beneficio de la ciudadanía. Aparte de los efectos multiplicadores que produce, en la economía. Nosotros, el 2015 acabamos con 568 millones al mes de noviembre. Tenemos una estimación de alrededor de $670 millones para la inversión pública y para el 2016 nuestras proyecciones ya no en términos corrientes, porque recordemos que el crecimiento económico en términos reales
nosotros lo ajustamos por la inflación, ¿verdad? Nuestras proyecciones de inversión pública real es que en el 2016 la inversión pública va a crecer 5.9%. El año pasado la inversión creció 0.8 apenas. Y va a ser un incremento importante. Sustancial. Hay obras de infraestructura de gran magnitud, como las obras de la presa Chaparral, creo que se llama. En el 2017, y no dejemos de lado Fomilenio, que en el caso de 2016 es poco. Aunque también están los fondos Yucatán. Exacto, y los fondos aprobados por el Triángulo Norte, que creo que son alrededor de $700 millones. Y para el 2017 nuestra estimación es que la inversión pública va a crecer 7.7%. Es un crecimiento elevado. Y yo creo que ya vamos a recuperar los niveles de la inversión pública. Ahora, ¿qué se espera de la empresa privada? ¿Qué se espera de la inversión privada? Lo que nosotros esperamos de la inversión privada es, dado que ha iniciado este proceso detonante de la inversión, decíamos 1.300 millones el año pasado, eso va a traer como consecuencia que se va a ir expandiendo la inversión pública. Nuestras estimaciones para el próximo año oscilan, por ejemplo, la inversión pública va a crecer en la parte privada en el 2016 un 7.4%, en el 2017 esperamos un 7.7%, o sea que son tasas elevadas en términos nominales y en términos reales, como calculamos el Producto Interno Bruto, estas tasas privadas serían en el 2016 una tasa de crecimiento de 6.5% y en el 2017 una tasa de 8.7%, cuando venimos con crecimiento de la inversión del 0%. Ahora, ¿de qué depende el incremento de la inversión privada y qué es lo que el gobierno pues, está haciendo para estimularla? Sí, yo voy a citar a John Maynard Keynes, que decía que la variable determinante de la inversión privada es la tasa de rentabilidad. Consideramos que la tasa de rentabilidad de la economía salvadoreña para los sectores transables, que sería el sector agropecuario, industria manufacturera y servicios avanzados, ha venido mejorando y obviamente esta es la principal variable. Por eso Keynes sostenía que el concepto de la incertidumbre que se ha hablado mucho por parte de las gremiales empresariales, la variable decisiva de la incertidumbre se resuelve con un mejor margen, con una mayor tasa de rentabilidad. Y creo que las condiciones están dadas. El señor vicepresidente de la República es el comisionado presidencial por la inversión pública y privada y sostenemos reuniones periódicas con los empresarios. Desde el sector público, nuestro objetivo es ir eliminando estos cuellos de botella que tienen algunas empresas y que están relacionadas con normativas, con marcos legales que pueden generar trabas burocráticas, ¿verdad? Algunos sectores tienen tramititis aguda, decía. Tramititis. Alguien por ahí. Es que yo creo que desde la década de los 90 se fue creando un sector público minúsculo, pero un sector público que en la práctica no funcionaba, ¿verdad? Hoy estamos tratando de reconducir el sector público a mejorar su productividad. El sector público tiene que ir acostumbrándose a la transparencia, tiene que irse acostumbrando a rendir por su desempeño y obviamente nuestros clientes son los empresarios, los trabajadores. Creo que los empleados públicos estamos transitando a este cambio de paradigma.
Recordemos de dónde venimos, siempre se nos olvida sobremanera de dónde viene esta economía. Venimos de una época de crecimiento relativamente bajo, de mayores tasas de concentración del ingreso y la pobreza, y hemos venido progresando no tan rápido como probablemente lo ha hecho el resto de América Latina, pero obviamente estamos consiguiendo ya empezar a crecer. Sobre todo tomando en cuenta que somos un país con pocos recursos naturales. Correcto. Y con un margen de maniobra debido a la dolarización bastante cerrado, ¿no? Exacto. A diferencia de la región centroamericana, que tienen sus tipos de cambio, y estos tipos de cambio a través de las devaluaciones y de las depreciaciones se gana competitividad momentáneamente, nosotros hemos optado por incrementar la productividad, que es a la larga la variable determinante de la competitividad. Sí, obviamente la apreciación real a la que tú citas le pone, digamos, una limitante a la iniciativa privada y al crecimiento económico. Ahora, ¿cómo se reflejó esto en empleos, presidente? Sí. En cuanto a empleos, el año pasado se crearon más de 10,000 empleos. Leía a John Maynard Keynes y él sostenía que por cada empleo en el sector formal se estaban generando alrededor de 10 empleos en el sector, digamos, informal, ¿verdad? Entonces, esto es una variable muy importante donde debemos de trabajar a nivel, pues, del sector público, es en dotar de un buen sistema de registro de empleo, ¿verdad? Las cifras del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una variable proxy, pero apenas registra el 30% del empleo nacional, bajo, ¿verdad? Es muy bajo. La situación es que tenemos con relativo desfase ya las cifras definitivas que las divulga la Dirección General de Estadística y Censo. Ahora, ¿cuál es la proyección para este año en cuanto a la empleabilidad? Primero, comentarle a la población salvadoreña que hay una política de empleabilidad que tiene como objetivo el empleo a los jóvenes, ¿verdad? Estos jóvenes que tienen una elevada tasa de desempleo, y se va a estar trabajando en dos áreas muy importantes. Una área es el caso de Soyapango, una zona geográfica espacial de alta concentración poblacional, pero también alta concentración de empresas industriales, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que este año se debe de crear empleo de acuerdo a cómo la actividad económica va, pues, creciendo. Esto creo que es muy importante, y obviamente tenemos que superar, digamos, estos 10,000 empleos que decía nuestras proyecciones en base a las cifras del Seguro Social. Esto obviamente no vamos a ver que de la noche a la mañana el empleo crezca de forma exponencial, pero sí es nuestro objetivo mejorar el empleo, porque ante todo la violencia y la inseguridad es un problema de empleo. Ahora, ¿qué impacto tendría, presidente, el que se logre pues un acuerdo para el incremento el salario mínimo tal y como lo está proponiendo el gobierno? Yo creo que el gobierno es consciente de lo que sosteníamos dentro del plan quinquenal. Hay un objetivo de mantener el poder adquisitivo de los hogares. Vemos que los niveles de productividad han mejorado, pero también hemos observado cómo el costo de la canasta básica ha venido creciendo.
Tenemos que la canasta básica urbana hasta noviembre ha crecido una tasa de 5.4, la rural una tasa de 7.4, y esto hace importante que los incrementos del salario mínimo se muevan por varios factores. Uno de los factores es el costo de la canasta básica. Ese es quizás el factor mucho más importante del salario mínimo, y recordemos que el salario mínimo es el salario base, ¿verdad? Obviamente hay muchas empresas que están pagando por encima de este salario. Otra de las variables que es muy importante es la productividad laboral. Otra variable que nosotros recomendábamos desde el Banco Central es que cuando vemos los salarios pagados a nivel sectorial versus el salario mínimo, hay una brecha de alrededor del 22%, hay que ir eliminando esta brecha. Y por último, es importante estar evaluando cómo dentro del grupo alimentos, que es la inflación, cómo los efectos de esta inflación también erosionan el poder adquisitivo de los hogares. Ahora, teniendo una mejor retribución por su trabajo, ¿qué impacto genera en la dinámica económica del país? Sí. Como mencionaba, un incremento del salario mínimo tiene efectos positivos sobre el 60% de los asalariados en El Salvador. Si se da este incremento, y hay algo que ha sido muy importante, es que los últimos incrementos del salario mínimo no han traído como consecuencia un incremento de la tasa de inflación, ¿verdad? Esto ha mantenido el poder adquisitivo de los hogares. Que era uno de los mitos también que se manejaba. Uno de los mitos que se ha venido desmistificando. Entonces, a mayores salarios pagados, mayor ingreso de los hogares, mayor propensión a consumir, mayor propensión a ahorrar, y obviamente incrementa la demanda. Decíamos que los gastos de consumo de las familias salvadoreñas representan el 93% del Producto Interno Bruto. Un incremento del salario mínimo, pues automáticamente viene pues un incremento del consumo y del crecimiento económico. Por tanto, ese sería el efecto, es un efecto directo, Luis, y también no olvidemos que los incrementos históricos del salario mínimo han sido pírricos. Ahora, entonces hay que quitarnos ese miedo que a veces se nos infunda, se nos trata de meter en el sentido de que media vez se anuncia el incremento a un salario mínimo, empiezan los precios a subir. Yo creo que tenemos entidades reguladoras, ¿verdad?, que están velando por el derecho de los consumidores. Tenemos la Defensoría del Consumidor. Hemos visto que los incrementos de precios del índice de precios al consumo obedece más a factores estacionales o a factores de desestabilizadores, como fue el caso, de los efectos de la sequía en los granos básicos. Que al final no fue tan fuerte el impacto como se pudo esperar, ¿verdad? Por ejemplo, pero ahí yo creo que fue muy atinada cuando se dio la sequía en junio y julio. Se abrió los contingentes por parte del Ministerio de Economía y por parte del Ministerio de Agricultura. Estos contingentes entraron al mercado salvadoreño y estabilizaron el precio, ¿verdad? Creo que esta estrategia funcionó bastante. En el 2014 sí hubo problemas y esto dio como consecuencia... Aunque tuvo mucho que ver con el acaparamiento, ¿no? Obviamente nuestros mercados no son puros, no son mercados, llamémosle, de libre competencia. Nuestra tendencia en todos los mercados es una tendencia hacia la concentración.
Nuestros mercados se tipifican como mercados oligopólicos y esto hace que las entidades reguladoras y supervisoras, como es la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia de Competencia, tienen que estar velando tanto ex ante para que no se den este tipo de incrementos atípicos. Listo. Presidente, vamos a hacer otra pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de la matriz energética, cómo estos cambios que se están dando en la matriz energética impactan también en nuestra economía y, por sobre todo, cuál debe ser la actitud de la ciudadanía frente a la economía durante el 2016. ¿Le parece? De acuerdo. Listo, una pequeña pausa y abrimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando del desempeño económico de nuestro país con el presidente del Banco Central de Reserva, el doctor, se me olvida su nombre siempre, fíjese, Óscar. El apellido no se me olvida, pero el nombre ya le iba a decir Juan Cabrera, pero no, es Óscar Cabrera. Presidente, la matriz energética, entiendo que han habido cambios importantes y que hay todo un programa y políticas que están encaminadas justamente a hacer una diversificación que nos permita tener un mejor desempeño. Hasta hoy, ¿en qué punto estamos? Sí. Primero, yo creo que es muy importante que el Banco Central, su sistema estadístico nacional, se encarga de registrar el valor agregado generado por el sector electricidad. ¿Qué significa? Nosotros a la producción bruta que tiene este sector le restamos los insumos utilizados en el proceso productivo y lo que podemos decir es que en términos corrientes, llamémosle a precios del 2015, la generación de energía dio como resultado alrededor de 504 millones de dólares. Las perspectivas que tenemos para 2016 son 533 millones y para 2017 551 millones. Como vemos, lo que estamos sosteniendo es que la matriz energética va a ir generando mayor valor agregado. Sin embargo, esto es lo producido en la economía salvadoreña. También hay fuentes de abastecimiento de la energía eléctrica y este es el caso de mercados ricos en recursos naturales, como es el caso de Guatemala. Guatemala ha estado exportando a la economía salvadoreña durante el año 2015 energía y obviamente eso ha traído también que la generación no haya sido tan elevada. A futuro estamos cambiando la matriz energética y vemos perspectivas a futuro muy importantes, dado los últimos cambios regulatorios en el campo de las energías fotovoltaicas, en el campo de la inversión en infraestructura de la energía hidroeléctrica, la presa que hablábamos es algo importante. La geotermia también, ¿verdad? Ya vamos a entrar, solo quería terminar la repotenciación de las turbinas de la presa 15 de septiembre, también va a dar mayor producción de energía y como tú citas, Luis, la energía geotérmica, la población debe de saber que El Salvador es líder en el campo de la investigación geotérmica. Somos uno de los pocos países en América y en el mundo donde hemos desarrollado la energía geotérmica. También hay otras inversiones en lo que va a ser a futuro la generación de energía mediante gas natural, que es otras perspectivas que van a facilitar la diversificación de la generación de energía. Ahora, presidente, ¿cuál fue la directriz, digamos, que el presidente Salvador Sánchez Serén les indicó ayer en el Consejo de Ministros ampliado que el presidente convocó justamente para iniciar el año y proyectar el trabajo? Creo que la directriz fundamental que dio el presidente es profundizar
el trabajo para cumplir los objetivos contenidos en el plan quinquenal. El plan quinquenal es muy concreto, que debemos de continuar trabajando para alcanzar un país seguro, y creo que ese es un ámbito en el que el presidente dio recomendaciones claras y precisas de reducir la violencia y la inseguridad, pero también planteó que debemos de crecer de una manera más sostenida, pero este crecimiento también se traduzca en generación de empleo, que este crecimiento se traduzca en que ese pastel tiene que, las partes tienen que ser mejor distribuidas, y que también la parte del capital humano. Necesitamos invertir pues, en educación, en salud pública. Creo que son los elementos que el señor presidente de la República sostenía, ¿verdad? Mejorar la efectividad, pero sobre todo algo que es muy importante y ha pasado desapercibido. Él sostenía la necesidad que todas las políticas que están implementando el gabinete deben de ser llevados al territorio. El territorio, lo que nos dicen nuestras investigaciones en el Banco Central, es que hay 192 municipios que están desvertebrados de la estructura productiva salvadoreña. 192 municipios que los agricultores viven y trabajan en el mismo municipio. Por tanto, creo que es una de las recomendaciones claves y que debemos de incorporar. El territorio, ahí, las graves desigualdades de esta economía están en el campo territorial. Desigualdades en el campo educativo, de salud pública, empleo, ya mencionábamos, producción, género, etcétera. Ahora, no puedo dejar de preguntarle, presidente, usted aparece junto a otros 3 salvadoreños en la revista Forbes como los 25 personajes más influyentes en Centroamérica 2015. ¿Cómo toma este reconocimiento? Lo tomo con una gran humildad, una gran responsabilidad. Creo que mi objetivo ha sido apoyar al presidente Salvador Sánchez Serén y dotar de propuestas de política económica. Soy muy asiduo a las redes sociales y me gusta siempre estar proponiendo cómo solucionar los problemas de este país. Tiendo a generar consensos y obviamente con una gran satisfacción aparecer junto con el presidente Salvador Sánchez Serén y con el alcalde de San Salvador. Pero yo quisiera también comentar que yo aparezco más en el campo de los economistas, ¿verdad? Claro, obviamente. No, porque también tenemos a Arturo Menéndez, que es, que es cineasta, ¿verdad? Que se me escapaba y que ayer recibí un Twitter en la noche donde me decían, no olvides a Arturo Menéndez, y tiene toda la razón. Sí. Yo en el campo económico aparezco también con el presidente del Banco Central de Honduras, Marlon Tábora. Él dejó el cargo hará unos meses y se ha ido a algún organismo internacional. Y aparece también una señora economista del Banco Mundial, ¿verdad?, que es de origen centroamericano. Pues nada, continuar trabajando por un empleo digno, por un crecimiento con igualdad de oportunidades. Listo. Presidente, quiero agradecerle definitivamente que haya aceptado conversar con nosotros, como siempre lo ha hecho, tan abiertamente aquí en Gente de Opiniones. Y esperamos que nos sigamos viendo durante todo este 2006. Bueno, muchas gracias. Desearle un feliz año a la población salvadoreña y que viene un mejor futuro. Listo. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía durante estos 2 años, porque ya casi tenemos 2 años de estar con ustedes haciendo realidad esto que se llama la nueva televisión en El Salvador. Muchas gracias. Pasen buenas noches.